Era un día polvoriento en San Isidro, un pueblo chico en el corazón de Chihuahua, cuando Lai, una muchacha de 19 años, estaba parada junto al padre del pueblo, descalza, con moretones en los brazos y temblando bajo un rebozo desteñido por el sol. Su vestido estaba roto en la manga, como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. Su papá, un hombre de pocas palabras y mirada dura, acababa de venderla por 19 pesos a un viudo llamado Cole Hunter. Cole, de 36 años, vivía solo en un rancho pequeño con un roble donde estaban enterrados su esposa y su bebé. Sus manos eran ásperas como el cuero de una silla de montar y su rostro no conocía la sonrisa desde hacía años. Los papás de Lai no se despidieron, solo subieron a su carreta y se fueron, dejando una nube de polvo. La gente del pueblo murmuraba, tapándose la boca, mirando el vestido roto de Lai, pero el alguacil fingió no ver nada. Lai no podía mirar a Cole a los ojos. Cuando un trueno retumbó sobre la iglesia, ella susurró algo tan bajito que casi no se oyó: «No dejes que me encuentren». Cole apenas lo escuchó, pero supo que Lai tenía miedo, un miedo que venía de algún lugar oscuro. San Isidro era un pueblo cansado, con cercas rotas y casas de adobe que se desmoronaban bajo el sol. Todos sabían quién era quién iba a misa, quién barría su patio, quién no encajaba. Lai llegó al pueblo 3 años antes, en la parte trasera de una carreta de un comerciante, sentada junto a una caja de madera y una cabra. Su mamá hablaba poco, su papá demasiado, y Lai siempre miraba al suelo, incluso cuando paraban a dar agua a la mula. Ahora, a sus 19 años, caminaba por el pueblo como sombra, siempre tapada con su rebozo, con un cojeo leve que la hacía ir más despacio. Nadie preguntaba por qué, pero todos lo notaban. Los chismes crecían como hierba seca. Algunos decían que era sorda, otros que no hablaba. Unos pocos juraban que la habían oído cantar sola cerca del río seco, pero cuando se acercaban, ella desaparecía como si fuera humo. Los viejos en la cantina decían que había estado casada con un muchacho que murió en el cerro. Otros contaban que la mamá de Lai lloró una vez frente a la herrería, y que su papá no la dejó salir de la casa por semanas después de eso. Lai iba al pueblo una vez por semana, siempre sola, comprando harina, hilo o un poco de té si no se había acabado. Pagaba con monedas exactas, nunca hablaba a menos que la obligaran, y nunca miraba a los hombres a los ojos. Nadie preguntaba su nombre ya. En el registro de la iglesia lo habían escrito una vez, pero con el tiempo, como tantas cosas en San Isidro, se olvidó. Había una cicatriz bajo su mandíbula, apenas visible, como una línea pálida y tensa, como si alguien hubiera intentado callarla para siempre. El cojeo empezó después de un incendio, o eso decían. Nadie lo vio, pero notaban las marcas de quemaduras en sus botas y cómo sus dedos se doblaban un poco al llevar su canasta. Algunos pensaban que era un castigo, otros, que ella misma se lo buscó. Lai vivía en las afueras del pueblo, en una casa chueca con tejado oxidado y 2 perros flacos que nunca ladraban. Su mamá solía sentarse en el porche con un rifle en las piernas. Su papá solo venía al pueblo para cobrar por trabajos raros, arreglar cercas, llevar carbón o, una vez, limpiar la cárcel cuando el alguacil estaba enfermo. Ese día los chismes cambiaron. Un muchacho juró que vio a Lai atada a la cerca trasera, como si estuviera muerta. Una chica, medio borracha, dijo que la oyó gritar. Pero cuando el padre fue a ver, solo encontró un columpio vacío y un cubo de agua tirado en el polvo. No pasó nada más. Nunca pasaba nada. Lai dejó de ir al pueblo por casi un mes. Luego, como si nada, apareció de nuevo, caminando despacio, con la cabeza gacha, llevando una lista doblada en la mano. Nadie se atrevía a detenerla, ni siquiera los más curiosos. Pero un día, su papá clavó un letrero en el poste del telégrafo: arreglo para matrimonio, 19 años, buena para la casa, sana, obediente. Preguntar dentro. El letrero estuvo ahí 3 días, hasta que la lluvia borró la tinta y el viento lo arrancó. Algunos pensaron que era una borrachera de su papá. Otros no estaban tan seguros. Unos pocos hombres preguntaron por ella, en voz baja, a escondidas. Lai no se dejó ver por una semana. Cuando volvió, ya no traía rebozo.
Su cabello estaba trenzado muy apretado, y su mejilla izquierda parecía hinchada. Ese día no cojeó. Apenas se movía. Estuvo parada en la tienda, con los brazos llenos de azúcar, arroz y cerillos, mirando el mostrador como si quisiera grabárselo en la mente. Puso cada cosa con cuidado, sus labios se movieron sin hacer ruido, dejó un peso de plata en el mostrador y se fue. Esa fue la última vez que la vieron fuera de la carreta de su papá. Esa misma semana, Cole regresó al pueblo. Era un hombre callado, endurecido por la pérdida. No había sonreído desde que su esposa murió al dar a luz, junto con el bebé. Hablaba poco, solo con sus caballos, y trabajaba duro en su rancho. La gente pensó que venía a entregar forraje o a arreglar la cerca de su terreno. Nadie esperaba que volviera al atardecer con Lai en su carreta. Ella iba sentada a su lado, encorvada, con las manos juntas como si no supiera qué hacer con ellas. Llevaba un vestido azul claro, remendado en el dobladillo, y el rebozo de su mamá cubriéndole los ojos. Los que miraron de cerca vieron sangre seca en sus nudillos y un moretón en el cuello que antes no tenía. Cole no habló mientras pasaban por el pueblo, no miró a nadie, solo manejó directo a la capilla. Algunos decían que fue un acto de bondad, otros, que estaba loco. Pero una cosa estaba clara, Lai ya no pertenecía a la casa de las afueras. En el rancho de Cole, las cosas cambiaron. Su casa estaba más allá de los campos de trigo, cerca de un roble donde descansaban su esposa y su hijo, marcados por dos piedras blanqueadas por el sol. Él mismo había construido la casa, apilado los adobes, levantado el porche, y ninguna mujer había entrado desde el funeral. Hasta Lai. No hablaba mucho, pero al primer día limpió las ventanas con un trapo viejo. Al segundo, fregó los pisos hasta que brillaron. Al tercero, cocinó un guiso que llenó la casa de un olor cálido. Cole no le pidió que lo hiciera, pero tampoco la detuvo. Notó que cojeaba al ir al establo, cargando un cubo de agua con cuidado para no lastimarse más el lado derecho. También vio la cicatriz bajo su mandíbula cuando el sol la alumbró, una línea blanca que parecía cosida a oscuras. Nunca preguntó por ella. Una vez le preguntó su nombre, pero ella murmuró algo y volteó la cara, así que él la llamó señorita. Ella no lo corrigió. Por las noches, se sentaban en el porche. Ella cosía, remendando cortinas o el dobladillo de su vestido. Cole se sentaba a un lado, no muy cerca, con una taza de café y un puro que nunca encendía. No hablaban mucho, pero el silencio era diferente al que Lai conocía. No era pesado ni cortante. Era tranquilo, como si no necesitara llenarse con palabras. Para ella, eso era suficiente. Una mañana, Lai dejó caer un plato. Se rompió contra la estufa, y ella se quedó quieta, pálida, con las manos temblando, como si esperara un golpe. Cole la miró, no al suelo, y dijo con calma, «Tenemos más platos». Ella parpadeó, sorprendida. Él fue por una escoba, y cuando se acercó, ella retrocedió contra la pared, como si temiera que la lastimara. Ahí Cole entendió, no tenía miedo del plato roto, sino de él. Entonces le dio la escoba despacio. Ella la tomó, con los ojos muy abiertos, y por un segundo, lo miró directo. No fue mucho, pero fue algo. El pueblo, sin embargo, no paraba de hablar. Chismeaban sobre Cole, que se había comprado una muchacha a la que su papá vendió como si fuera una vaca. Hablaban bajito en las costureras y detrás de los bancos de la iglesia. El alguacil fue al rancho una vez, sin que lo invitaran, diciendo que solo quería ver cómo estaban las cosas. Cole le ofreció café y no dijo nada. Lai se quedó atrás, cerca del establo. Después de eso, las visitas pararon, pero los chismes no. 3 semanas después, tuvieron su primera plática de verdad. Cole estaba arreglando una cerca cuando Lai le llevó agua en una taza de peltre. Lo miró trabajar un buen rato y luego dijo, bajito, ese poste está chueco. Cole levantó la vista, sorprendido, y dijo, tienes razón. Ella señaló cómo enderezarlo, y él dijo, ven, muéstrame. Lai dudó, pero dio un paso adelante, descalza sobre la tierra seca, y lo ayudó. Esa noche, en el porche, ella dijo, me llamo Lai.
Él asintió y dijo, yo soy Cole. Ella soltó una risita, como si no hubiera reído en años, y dijo, ya sé. Se quedaron callados, pero el silencio era diferente, como si algo comenzara a crecer entre ellos. El problema llegó poco después. Un hombre llamado Bert Kansenker entró al pueblo, montado en un caballo negro, borracho y gritando. Preguntaba por una muchacha con una cicatriz, diciendo que el papá de Lai le debía dinero y que ella ahora era suya. El alguacil le dijo que se fuera, pero Burke se quedó acampando cerca del río, afilando un cuchillo a la luz de una fogata. Cuando Lai se enteró, por el hijo del tendero que corrió hasta el rancho, se quedó parada en el porche, mirando el camino, con el cuerpo rígido de miedo. Cole salió y le dio un rifle. Por si acaso, dijo. Ella lo tomó con manos temblorosas, pero lo tomó. Los días se volvieron lentos. Cole trabajaba con un ojo en el horizonte. Lai no se alejaba de la casa, y los perros estaban más alerta. El aire se sentía pesado, como si esperara algo malo. Burke no se iba, pero tampoco se acercaba. Solo esperaba. Una noche, con el viento soplando y la lámpara del porche balanceándose, Lai rompió el silencio. Estaba en la puerta, mirando la oscuridad. No era solo amigo de mi papá, dijo. Me prometieron a él para pagar una deuda. Le quemé la mano con una tetera, y mi papá me golpeó por eso. Pero mi mamá me ayudó a esconderme. Me dijo que corriera. Cole apretó la mandíbula. No vas a volver con ellos, dijo. Lai lo miró, con los ojos brillando de lágrimas. No quiero seguir corriendo, dijo. Él le prometió, no lo harás. En ese momento, con el viento aullando y las tablas del porche crujiendo, algo cambió entre ellos. No era amor, todavía no, pero era algo real, algo que valía la pena proteger. Burke no se dio por vencido. Un día llegó al pueblo con un papel, diciendo que era un contrato firmado por el papá de Lai, dándosela a él. Lo mostró al alguacil, pavoneándose como vendedor de aceite de víbora, con un cinturón lleno de balas brillantes. No miró a Lai, que estaba escondida detrás de un barril de agua, con la respiración atrapada en el pecho. No necesitaba leer el papel, reconoció la letra de su papá. El alguacil dijo que no era válido, que Cole se había casado con ella legalmente, con la firma del padre en el libro de la iglesia. Pero Burke no se fue. Al día siguiente, siguió a Lai hasta el rancho, gritando desde el camino. Esa noche, dejó una soga colgada en un poste de la cerca, balanceándose con el viento. Lai no durmió. Y por la mañana, se había ido. Dejó su delantal colgado en la cocina y un frasco de mermelada roto en los escalones traseros, con pedazos de vidrio esparcidos como dientes en la tierra. Uno de los perros la siguió hasta la mitad del campo antes de volver, gimiendo. Cole encontró sus huellas cerca del sendero del sur. La nieve llegó temprano ese año, cayendo como ceniza sobre el pasto seco. El frío era duro y rápido. Cole ensilló su caballo sin decir nada. No habló con el alguacil ni con el padre. Solo cabalgó. La encontró a 3 kilómetros, acurrucada bajo una roca, con las rodillas pegadas al pecho y la cara escondida en los brazos. Sus botas estaban empapadas, sus dedos azules, su chal demasiado delgado. No levantó la vista cuando él se acercó, ni se movió cuando desmontó. Se arrodilló a su lado, con el viento gimiendo por el cañón. No estoy aquí para llevarte de vuelta, dijo suavemente. Ella no se movió. Él no la tocó, solo se sentó a su lado, cubriéndola con su abrigo para bloquear el viento. Estuvieron así hasta que ella dejó de temblar. Entonces susurró, nunca va a parar. Pensé que si me quedaba callada, se olvidarían de mí. Pero solo era una deuda. La voz de Cole fue firme, no eres una deuda. Y no estás sola. El silencio se alargó, frágil pero fuerte. Lai giró la cara lo suficiente para que él viera sus ojos, grandes y vacíos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Porque no mereces nada de esto, dijo él. Y estoy harto de ver a la gente buena sufrir. No la cargó de vuelta. Ella se levantó, tiesa y adolorida, y caminó a su lado, paso a paso.
Él le dio su bufanda, y ella la envolvió con manos temblorosas. En el caballo, de regreso, ella se recargó un poco en su pecho, solo lo suficiente. En casa, Lai se lavó con agua tibia y jabón que olía a pino. Se puso un vestido limpio del baúl de la esposa muerta de Ko, llevándolo con una mezcla de respeto y tristeza. No lloró hasta que él puso un plato de sopa frente a ella, con un bolillo caliente al lado, y dijo, no tienes que hablar. Solo come. Entonces las lágrimas cayeron, silenciosas, lentas. Él no se movió, solo se quedó con ella, dejando que se desahogara sin desmoronarse. La gente del pueblo seguía hablando. Decían que Lai era inestable, que Ko se había metido en un problema grande. Pero el alguacil se quedó callado, y unas mujeres mayores, que habían pasado por cosas peores, empezaron a llevar pasteles y rollos de hilo. Una le dio un libro de himnos y dijo, vuelve a la iglesia cuando quieras, no hay prisa. Lai lo guardó. Por primera vez, se quedó afuera después del anochecer, sentada con Ko en el porche, con las rodillas cubiertas por un rebozo. No cosía. Solo respiraba, tranquila. Él tallaba algo en su regazo, un pajarito de madera, simple y sin terminar. Ella miraba sus manos, como movían el cuchillo con firmeza y cuidado. No haces preguntas, dijo ella. No, respondió él. ¿Por qué no? Porque me contarás cuando estés lista. Ella asintió. Antes gritaba en mis sueños. Lo sé, dijo él. Ya no lo hago. Lo sé. Su voz tembló. Eso significa que estoy mejor. Él la miró un momento largo. No, dijo. Significa que estás a salvo. Eso la hizo llorar de nuevo, pero era un llanto diferente, como si algo dentro de ella empezara a sanar. La vida en el rancho de Cole era diferente a todo lo que la había conocido. La casa de adobe estaba al borde de los campos de trigo, con un roble solitario marcando las tumbas de la esposa y el hijo de Cole, dos piedras lisas que el sol había blanqueado con el tiempo. Lai no hablaba mucho, pero desde el primer día se puso a trabajar. Limpió las ventanas empañadas con un trapo húmedo, dejando que la luz entrara por primera vez en años. Al segundo día, fregó los pisos de tierra apisonada hasta que dejaron de soltar polvo. Al tercero, cocinó un guiso de frijoles con chile que llenó la casa de un olor cálido y casero. Cole no le pidió que lo hiciera, pero tampoco la detuvo. La veía moverse con cuidado, notando cómo cojeaba al caminar hacia el establo, cargando un cubo de agua que parecía pesarle más del lado derecho. También notó la cicatriz bajo su mandíbula, una línea pálida que se veía cuando el sol la alumbraba justo. Nunca preguntó por ella. Una vez, mientras comían tortillas con frijoles, le preguntó su nombre. Ella murmuró algo, mirando su plato, así que él la llamó señorita. Lai no lo corrigió, solo asintió y siguió comiendo. Por las noches, se sentaban en el porche de madera que Cole había construido con sus propias manos. Lai cosía, remendando el dobladillo de su vestido o una cortina vieja que colgaba torcida. Cole se sentaba a un lado, no muy cerca, con una taza de café amargo en la mano y un puro que nunca encendía. Los perros, dos flacos que Lai había empezado a llamar Canelo y Negro, dormían acurrucados bajo los escalones. No hablaban mucho, pero el silencio no era como el que Lai conocía en la casa de su papá. Ese silencio era pesado, como si esperara un grito o un golpe. Este era tranquilo, como si no necesitara llenarse con palabras. Para Lai, eso era nuevo. A veces, miraba a Ko de reojo, viendo cómo sus manos callosas sostenían la taza. Se preguntaba cómo un hombre tan callado podía hacerla sentir menos sola sin decir nada. Una mañana, mientras Lai lavaba platos en una tina de metal, uno se le resbaló y se rompió contra la estufa. El sonido fue como un trueno en la casa silenciosa. Lai se quedó helada, con las manos temblando y la cara pálida, como si esperara que algo malo viniera después. Cole, que estaba afilando un cuchillo en la mesa, levantó la vista. No miró el plato roto, sino a ella. «Tenemos más platos», dijo con voz calma. Lai parpadeó, sorprendida. Él se levantó, fue por una escoba y se la ofreció. Cuando se acercó,
Ella dio un paso atrás, pegándose a la pared como si temiera un golpe. Cole se detuvo. En ese momento, entendió que no tenía miedo del plato, sino de él. Bajó la escoba despacio y se la dio con cuidado, como si fuera algo frágil. Lai la tomó, con los ojos muy abiertos, y por un segundo, sus miradas se cruzaron. No fue mucho, pero fue un comienzo. Ella barrió los pedazos, y Ko no dijo más. Esa noche, Lai se sentó en el porche sin coser, solo mirando las estrellas, y Ko se dio cuenta de que algo estaba cambiando. El pueblo de San Isidro, sin embargo, no paraba de hablar. Los chismes corrían como agua en un arroyo. Decían que Ko, el viudo que apenas hablaba, se había comprado una muchacha como quien compra un caballo. Hablaban bajito en la plaza, en la tienda, detrás de los bancos de la iglesia. ¿Qué hace con ella?, preguntaban las mujeres mientras molían maíz. Esa muchacha trae problemas, decían los hombres en la cantina, tomando pulque. El alguacil, un hombre gordo con bigote que prefería evitar problemas, fue al rancho una tarde sin que lo invitaran. Solo vengo a ver que todo esté en orden, dijo, parado en el porche. Ko le ofreció una taza de café y no dijo nada más. Lai se quedó atrás, cerca del establo, acariciando a Canelo. El alguacil se fue sin hacer más preguntas, pero los chismes no pararon. Una mujer dijo que había visto a Lai con un moretón nuevo en el brazo. Otro juró que la oyó llorar por la noche. Nadie se acercaba a preguntar, pero todos tenían algo que decir. Pasaron 3 semanas antes de que Lai y Ko tuvieran una plática de verdad. Él estaba arreglando una cerca en el campo, clavando postes bajo el sol. Lai salió con una jarra de agua y una taza de peltre. Se quedó mirando un rato, con el rebozo cubriéndole la cabeza. Luego dijo, bajito, ese poste está chueco. Ko le dejó de martillar y la miró, sorprendido. Tienes razón, dijo, limpiándose el sudor de la frente. Ella señaló el poste y explicó, hay que mover la base, se jala pa'l lado izquierdo. Ko le asintió. Ven, muéstrame. Lai dudó, mirando la tierra seca bajo sus pies descalzos. Luego dio un paso adelante y señaló dónde clavar. Juntos enderezaron el poste, y cuando terminaron, ella se limpió las manos en el vestido. Esa noche, en el porche, Lai dijo de repente, me llamo Lai. Ko la miró y respondió, yo soy Ko. Ella soltó una risita, como si no hubiera reído en mucho tiempo, y dijo, ya sé. Se quedaron callados, pero el silencio era diferente, como si una cuerda invisible empezara a atarlos. Lai empezó a sentirse más cómoda en el rancho. Seguía cojeando al caminar, pero ya no se encogía tanto cuando Ko pasaba cerca. Una vez, mientras molían maíz para tortillas, él le preguntó, ¿te gusta cocinar? Ella asintió, sin mirarlo. Mi mamá me enseñó, dijo, casi susurrando. Hacíamos tamales para las fiestas. Ko le sonrió un poco. Me gustan los tamales. Lai no dijo más, pero al día siguiente, hizo un montón de tamales de rajas con queso, y Ko comió 3 sin parar. Están mejor que los de la plaza, dijo. Lai no respondió, pero sus mejillas se pusieron un poco rojas, y eso fue suficiente. El rancho no era grande, pero tenía lo necesario, un corral con 2 caballos, un establo pequeño, un gallinero con 5 gallinas flacas y un campo de trigo que Ko cuidaba solo. Lai empezó a ayudar más. Alimentaba a las gallinas, recogía los huevos con cuidado, aunque a veces se le caían porque sus manos temblaban un poco. Ko lo notaba, pero no decía nada. También empezó a barrer el corral y a dar agua a los caballos. Uno de ellos, una yegua vieja llamada Luna, le tenía paciencia. Lai le hablaba bajito mientras la cepillaba, diciendo cosas como, tú sí me entiendes, ¿verdad? Ko la veía desde lejos, sentado en el porche, y pensaba que Lai estaba encontrando su lugar, aunque fuera despacio. Pero el pueblo no dejaba de hablar. Las mujeres en la iglesia decían que Lai era una carga, que Ko se había metido en un problema que no entendía. Los hombres en la cantina se reían, diciendo que una muchacha como ella, con su pasado, no podía ser buena para nadie. Una vez, una señora mayor,
doña Clara, que vendía gorditas en la plaza, fue al rancho con un canasto de comida. «Para que no cocines hoy», le dijo a Lai, dándole una palmada en el hombro. Lai se quedó quieta, sin saber qué decir, pero guardó las gorditas y las compartió con Cole esa noche. «Son buenas», dijo él, y Lai asintió, comiendo en silencio. Doña Clara volvió una semana después con un poco de hilo y agujas. «Por si quieres coser algo bonito», dijo. Lai lo tomó con manos temblorosas y murmuró un gracias. Esa noche, cosió un parche en una camisa vieja de Cole, y él lo notó al ponérsela al día siguiente. No dijo nada, pero le dio una mirada que hizo que Lai se sintiera vista, no juzgada. El peligro llegó sin avisar. Un hombre llamado Burt Kansenker entró al pueblo en un caballo negro, gritando y borracho. Tenía un ojo malo y una sonrisa torcida. Preguntaba por una muchacha con una cicatriz, diciendo que el papá de Lai le debía dinero y que ella era el pago. «Es mía ahora», dijo en la cantina, golpeando la mesa. El alguacil, que no quería problemas, le dijo que se fuera. Pero Burke no hizo caso. Se quedó acampando cerca del río, afilando un cuchillo a la luz de una fogata. El hijo del tendero, un muchacho flaco de 12 años, corrió al rancho para contarle a Lai. Ella estaba barriendo el porche cuando lo escuchó. Se quedó parada, con la escoba en la mano, mirando el camino como si esperara que alguien saliera de la nada. Sus manos temblaban, y su cara se puso pálida. Cole salió de la casa y la vio. Sin decir nada, fue al establo, sacó un rifle y se lo dio. «Por si acaso», dijo. Lai lo tomó, con las manos temblando tanto que casi lo deja caer, pero lo sostuvo fuerte. «No va a entrar aquí», dijo Cole, y ella asintió, aunque sus ojos decían que no estaba tan segura. Los días se volvieron pesados. Cole trabajaba en el campo, pero siempre con un ojo en el camino. Lai no se alejaba de la casa. Los perros, Canelo y Negro, estaban más alerta, gruñendo a veces sin razón. El aire se sentía cargado, como si algo malo estuviera esperando para caer. Burke no se acercaba, pero tampoco se iba. Seguía en su campamento junto al río, y los niños del pueblo decían que lo veían fumando y mirando hacia el rancho. Una noche, mientras el viento soplaba y la lámpara del porche se mecía, Lai habló. Estaba parada en la puerta, mirando la oscuridad. «No era solo amigo de mi papá», dijo, con la voz baja pero clara. «Me prometieron a él para pagar una deuda. Le quemé la mano con una tetera, y mi papá me golpeó por eso. Mi mamá me ayudó a esconderme, pero me dijo que corriera». Cole se quedó quieto, con la taza de café en la mano. «No vas a volver con ellos», dijo, con la voz firme. Lai lo miró, con los ojos brillando de lágrimas. «No quiero seguir corriendo», dijo. Él se acercó un paso. «No lo harás». En ese momento, con el viento aullando y las tablas del porche crujiendo, algo cambió. No era amor, todavía no, pero era algo sólido, algo que Lai podía sentir como un ancla. Pero Burke no se rendía. Un día llegó al pueblo con un papel arrugado, diciendo que era un contrato firmado por el papá de Lai, dándosela a él como pago. Lo mostró al alguacil en la plaza, con una sonrisa que parecía más una amenaza. «Es mía por derecho», dijo, pavoneándose. Lai estaba en la tienda, comprando harina, cuando lo vio desde lejos. Se escondió detrás de un barril de agua, con la respiración atrapada en el pecho. No necesitaba leer el papel, reconoció la letra torcida de su papá. El alguacil, sudando bajo su sombrero, dijo que el papel no valía nada, que Cole se había casado con Lai ilegalmente, con la firma del padre en el libro de la iglesia. Pero Burke no se fue. Al día siguiente, siguió a Lai cuando volvía del pueblo, gritando desde el camino, «No puedes escapar, muchacha». Esa noche, dejó una soga colgada en un poste de la cerca del rancho, balanceándose con el viento. Lai no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con el rifle en las piernas, mirando la puerta. A la mañana siguiente, Lai se había ido. Dejó su delantal colgado en un clavo de la cocina y un frasco de mermelada roto en los escalones traseros. Los pedazos de vidrio brillaban en la tierra como si fueran dientes.
Canelo, el perro más viejo, la siguió hasta la mitad del campo de trigo antes de volver, gimiendo. Cole encontró sus huellas en el sendero del sur, apenas visibles en la tierra seca. La nieve llegó temprano ese año, cayendo como ceniza sobre el pasto. El frío era duro, cortante. Cole no dijo nada. Ensilló a Luna, la yegua, y salió sin hablar con nadie. No fue al pueblo, no pidió ayuda al alguacil ni al padre. Solo cabalgó, siguiendo las huellas que el viento empezaba a borrar. La encontró a 3 kilómetros, acurrucada bajo una roca en un cañón. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, la cara escondida en los brazos. Sus botas estaban empapadas, sus dedos azules de frío, y su rebozo era demasiado delgado para protegerla. No levantó la vista cuando Cole se acercó. Desmontó despacio y se arrodilló a su lado, con el viento gimiendo entre las rocas. «No estoy aquí para arrastrarte de vuelta», dijo, con voz suave pero firme. Lai no se movió. Él no la tocó, solo se sentó a su lado, cubriéndola con su zarape para bloquear el viento. Estuvieron así un buen rato, hasta que el temblor de Lai se calmó. Entonces ella susurró, «Nunca va a parar. Pensé que si me quedaba callada, se olvidarían de mí. Pero solo era una deuda para mi papá, para ese hombre». Cole apretó la mandíbula. «No eres una deuda», dijo. «Y no estás sola». El silencio se alargó, pero no era frágil, sino fuerte, como si los uniera. Lai giró la cara, y sus ojos, grandes y cansados, encontraron los de Cole. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Porque no mereces esto», respondió. «Y estoy harto de ver a la gente buena sufrir sola». No la cargó de vuelta. Lai se levantó, adolorida, con las piernas tiesas por el frío. Caminó a su lado, paso a paso, mientras Cole sostenía las riendas de Luna. Le dio su bufanda, y ella la envolvió con manos temblorosas. En el camino de regreso, Lai se recargó un poco en su pecho mientras cabalgaban, solo lo suficiente para sentir que no estaba sola. Cuando llegaron al rancho, Lai se lavó con agua tibia y jabón que olía a pino. Se puso un vestido limpio del baúl de la esposa muerta de Cole, uno de manta blanca con bordados sencillos. Lo llevaba con cuidado, como si temiera romperlo. No lloró hasta que Cole puso un plato de sopa de lentejas frente a ella, con un bolillo recién horneado al lado. «No tienes que hablar», dijo él. «Solo come». Entonces las lágrimas cayeron, silenciosas, cayendo en la sopa. Cole no se movió, solo se quedó sentado, con las manos cruzadas, dejando que Lai se desahogara sin desmoronarse. Cuando Lai volvió al rancho de Cole después de huir al cañón, algo en ella había cambiado. No era que sonriera más o hablara sin parar, pero sus hombros ya no estaban tan encorvados, y sus ojos no se fijaban tanto en el suelo. La casa de adobe, con su porche de madera y el roble que marcaba las tumbas de la esposa y el hijo de Cole, se sentía menos extraña cada día. Lai se lavó el frío de la nieve con agua tibia y jabón que olía a pino. Se puso un vestido limpio del baúl de la esposa muerta de Cole, uno de manta blanca con bordados de flores pequeñas. Lo llevaba con cuidado, como si temiera arrugar algo que no le pertenecía. Cuando Cole le puso un plato de sopa de lentejas y un bolillo caliente frente a ella, dijo, «No tienes que hablar, solo come». Lai asintió, pero cuando tomó la primera cucharada, las lágrimas cayeron, silenciosas, mezclándose con la sopa. No eran lágrimas de miedo, sino de algo más suave, como si por fin pudiera respirar sin esperar un golpe. Cole se quedó sentado, con las manos cruzadas, sin empujarla a hablar. Solo la dejó estar, y eso fue suficiente para que Lai sintiera que no estaba sola. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no vacíos. Lai seguía ayudando en el rancho. Alimentaba a las gallinas, que ya no la picoteaban tanto, y recogía los huevos con manos más firmes. Cepillaba a Luna, la yegua vieja, hablándole bajito, «Tú no me juzgas, ¿verdad?». También empezó a limpiar el corral, barriendo la tierra hasta que quedara pareja. Cole lo notaba todo, pero no decía nada. Solo le dejaba espacio, como si supiera que Lai necesitaba moverse a su ritmo. Una mañana, mientras molían maíz para tortillas, ella le preguntó, «¿Siempre has vivido aquí?».
Cole, que estaba afilando un machete, levantó la vista. Casi siempre, dijo. Construí esta casa con mis manos. Para ella. No dijo el nombre de su esposa, pero Laia entendió. Era buena cocinando, agregó él, y Laia sintió, sintiendo que esas palabras eran un regalo, algo que Cole no compartía con cualquiera. En el pueblo de San Isidro, los chismes no paraban. La gente hablaba de Laia como si fuera un misterio que había que descifrar. Esa muchacha es rara, decían las mujeres mientras lavaban ropa en el río. Cole se metió en un lío, comentaban los hombres en la cantina, tomando pulque. Pero no todos pensaban igual. Doña Clara, la señora que vendía gorditas en la plaza, volvió al rancho con un canasto de tamales de dulce. Para que no cocines hoy, le dijo a Laia, dándole una sonrisa que arrugaba sus ojos. Laia tomó el canasto, murmurando un gracias, y esa noche compartió los tamales con Cole. Están ricos, dijo él, y Laia sintió, comiendo despacio. Otra mujer, doña Rosa, que había perdido a su esposo en un accidente en la mina, llegó unos días después con un ovillo de hilo azul. Para que hagas algo bonito, dijo. Laia lo tomó, con las manos menos temblorosas, y esa noche cosió un parche en una sábana vieja. Cole lo notó al día siguiente y le dio una mirada que no era de lástima, sino de respeto. Laia empezó a quedarse afuera después del anochecer, sentada en el porche con Cole. Ya no cosía tanto, solo se sentaba con un rebozo sobre los hombros, mirando las estrellas o escuchando el canto de los grillos. Los perros, Canelo y Negro, dormían cerca, respirando tranquilos. Una noche, mientras Cole tallaba un pajarito de madera con un cuchillo, Laia dijo, no haces preguntas. Él levantó la vista, con el cuchillo quieto. No, dijo. ¿Por qué no? Porque me contarás cuando quieras. Laia sintió, mirando sus manos. Antes gritaba en mis sueños, dijo, casi susurrando. Lo sé, dijo Cole. Ya no lo hago. Lo sé. Ella respiró hondo. Eso significa que estoy mejor. Cole la miró un momento largo, con ojos que parecían ver más allá de su cara. No, dijo. Significa que estás a salvo. Laia sintió un nudo en la garganta, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Solo asintió y se quedó mirando el pajarito a medio tallar en las manos de Cole. Era simple, pero bonito, como algo que no necesitaba ser perfecto para importar. El rancho empezó a sentirse como un hogar, aunque Laia no lo decía en voz alta. Empezó a leer en voz baja, no para Cole, sino para los perros. Sacó un libro viejo del baúl de la esposa de Cole, uno con cuentos de santos y oraciones. Leía despacio, con voz suave, y aunque tenía grietas de miedo, también había algo como música. Cole la escuchaba desde la otra habitación, fingiendo que arreglaba una silla o limpiaba su rifle. Una mañana, mientras Cole echaba café en una taza, Laia puso su mano en su hombro. No fue por miedo, sino porque quiso. Cole se quedó quieto, sorprendido, pero no dijo nada. Solo le pasó una taza, y ella la tomó con una sonrisa pequeña, casi tímida. Ese gesto, tan sencillo, fue como un paso más hacia algo nuevo. Pero el peligro no se había ido. Burke con Kincaid seguía en San Isidro, acampado junto al río, afilando su cuchillo y fumando cigarros baratos. Los niños del pueblo decían que lo veían mirando hacia el rancho, con una sonrisa que daba miedo. Una tarde, el hijo del tendero corrió al rancho otra vez, sin aliento. Ese hombre, el del ojo malo, preguntó por ti en la plaza, le dijo a Laia. Ella estaba colgando ropa en un tendedero, y sus manos se detuvieron. Dijo que no se va hasta que hagas lo que tu papá prometió. Laia no respondió, solo apretó una sábana contra su pecho. Esa noche, no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con el rifle que Cole le había dado, mirando la puerta como si esperara que Burke la derribara. Cole notó el cambio. Laia estaba más callada, más tensa. Sus manos temblaban otra vez cuando cargaba agua o cortaba cebolla para el guiso. Él no la presionó, pero una mañana, mientras arreglaba una cerca, le dijo, no va a entrar aquí. No mientras yo esté.
Lai lo miró, con los ojos grandes y cansados. No es solo él, dijo. Es todo. Mi papá, ese hombre, lo que hicieron. Siempre está ahí. Ko dejó el martillo en el suelo. No está sola ahora, dijo. Lai asintió, pero no parecía convencida. Esa noche, en el porche, le contó más. Me prometieron a Burke para pagar una deuda. Dijo que me enseñaría a portarme bien. Le quemé la mano con una tetera, y mi papá me golpeó hasta que no pude levantarme. Mi mamá me escondió, pero me dijo que corriera. No sé si sigue viva. Cole apretó la taza de café con fuerza. No vas a volver con ellos, dijo. Y él no te va a tocar. Lai lo miró, con lágrimas en los ojos. No quiero seguir corriendo, susurró. Cole se acercó un poco, no mucho, y dijo, no lo harás. Aquí estás a salvo. Ese momento, con el viento soplando y los perros gruñendo bajito, fue como un pacto silencioso. Pero Burke no se rendía. Un día llegó a la plaza con un papel arrugado, diciendo que era un contrato firmado por el papá de Lai. Lo mostró al alguacil, pavoneándose como si fuera el dueño del pueblo. Ella es mía por derecho, dijo, con su cinturón lleno de balas brillando al sol. Lai estaba en la tienda, comprando un poco de azúcar, cuando lo vio desde la ventana. Se escondió detrás de un barril, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir. No necesitaba leer el papel, sabía que era la letra de su papá. El alguacil, sudando bajo su sombrero, dijo que el papel no valía nada, que Cole se había casado con Lai ilegalmente, con la firma del padre en el libro de la iglesia. Pero Burke no se fue. Al día siguiente, siguió a Lai cuando volvía del pueblo, gritando desde el camino, no puedes esconderte para siempre. Esa noche, dejó una soga colgada en un poste de la cerca del rancho, balanceándose como una amenaza. Lai no durmió. Se quedó mirando la puerta, con el rifle en las manos, sintiendo que el miedo la apretaba como una cuerda. La mañana siguiente, Lai no estaba. Dejó su delantal colgado en un clavo de la cocina y un frasco de mermelada roto en los escalones traseros. Los pedazos de vidrio brillaban en la tierra, y Canelo, el perro, gimiendo, había seguido sus huellas hasta la mitad del campo de trigo antes de volver. Cole las encontró en el sendero del sur, apenas visibles bajo la nieve que caía como ceniza. El frío era duro, y el viento cortaba como cuchillo. Cole ensilló a Luna sin decir nada. No fue al pueblo, no habló con el alguacil ni con el padre. Solo cabalgó, siguiendo las huellas que el viento intentaba borrar. La encontró a 3 kilómetros, acurrucada bajo una roca en un cañón. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, la cara escondida en los brazos. Sus botas estaban empapadas, sus dedos azules, y su rebozo no servía contra el frío. No levantó la vista cuando Cole se acercó. Desmontó despacio y se arrodilló a su lado. No estoy aquí para llevarte de vuelta, dijo, con voz suave. Lai no se movió. Él se sentó a su lado, cubriéndola con su zarape para bloquear el viento. Estuvieron así hasta que el temblor de Lai se calmó. Nunca va a parar, susurró ella. Pensé que si me quedaba callada, se olvidarían de mí. Pero solo era una deuda para mi papá, para ese hombre. Hasta mi mamá me dijo que corriera, pero no vino conmigo. Cole apretó la mandíbula. No eres una deuda, dijo. Y no estás sola. Lai lo miró, con los ojos grandes y cansados. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Porque no mereces esto, dijo él. Y estoy harto de ver a la gente buena sufrir sola. No la cargó de vuelta. Lai se levantó, adolorida, y caminó a su lado, paso a paso. Cole le dio su bufanda, y ella la envolvió con manos temblorosas. En el camino, en Luna, Lai se recargó un poco en su pecho, solo lo suficiente. En casa, se lavó con agua tibia y se puso el vestido de manta. Cuando Cole le dio sopa y un bolillo, las lágrimas cayeron otra vez. Él no dijo nada, solo se quedó con ella, dejando que llorara sin desmoronarse. El pueblo seguía hablando. Decían que Lai era un problema, que Cole no sabía en qué se había metido.
Pero algunas mujeres, como doña Clara y doña Rosa, empezaron a llevar cosas al rancho, un pastel de elote, un poco de hilo, un libro de himnos. «Vuelve a la iglesia cuando quieras», dijo doña Rosa. Lai lo guardó y empezó a leerlo a los perros, con voz suave. Una mañana, tocó el hombro de Cole mientras se le echaba café. No fue por miedo, sino porque quiso. Él le pasó una taza, y ella sonrió, pequeña pero real. Entonces llegó una carta. Venía doblada en tercios, con letra temblorosa y sin remitente. Lai la leyó en la mesa de la cocina mientras Cole arreglaba una cerca afuera. Cuando volvió, ella estaba quieta, con el papel temblando en sus manos. «Es de mi mamá», dijo. «Está enferma, en una casa en Durango. Dice que lo siente, que se fue para protegerme». Cole se sentó frente a ella. Lai dobló la carta despacio. «¿Quiere que vaya?» Cole no habló. «No sé qué hacer», dijo ella, con la voz quebrándose. Por primera vez en meses, parecía la muchacha asustada del cañón. Esa noche, discutieron, no a gritos, sino con palabras crudas. «Te abandonó», dijo Cole. «Te dejó con tu papá, que te vendió como si fueras un animal». Lai negó con la cabeza. «Es mi mamá. Necesito escucharla decirlo en persona. Necesito saber si alguna vez le importé». Cole se pasó la mano por la cara. «Entonces voy contigo», dijo. Lai lo miró. «No. Esto es mío». Al amanecer, se fue con Luna y la carta en el bolsillo, prometiendo volver. Capítulo 4. Un hogar para siempre. Lai salió del rancho al amanecer, con el sol apenas asomándose sobre los campos de trigo. Llevaba la carta de su mamá doblada en el bolsillo de su vestido y un rebozo azul que Cole le había dado. Luna, la yegua vieja, iba cargada con una bolsa de tortillas, un poco de agua y una manta para el camino. Lai no miró atrás cuando dejó el rancho, pero sintió el peso de la mirada de Cole desde el porche. Él no intentó detenerla, solo le dio un pajarito tallado en madera y dijo, «Regresa a casa». Ella asintió, con la garganta apretada, y prometió que lo haría. El viaje a Durango tomaría 4 días, y Lai sabía que no sería fácil. No era solo el camino polvoriento o el calor que quemaba la piel. Era el miedo de enfrentar a su mamá, de escuchar la verdad de su abandono, de saber si alguna vez le importó. Pero Lai estaba cansada de correr, de esconderse, de ser una deuda. Quería respuestas, aunque dolieran. El camino era largo y seco, con cactus y mezquites salpicando la tierra. Lai cabalgaba despacio, deteniéndose para dar agua a Luna y comer un poco de tortilla. Las noches eran frías, y se envolvía en la manta, durmiendo bajo las estrellas con el pajarito de madera en la mano. A veces, hablaba con Luna, diciendo cosas como, «¿Crees que hice bien en venir?». La yegua solo resoplaba, pero Lai sentía que la entendía. Durante el día, el sol le quemaba las mejillas, y sus manos, todavía marcadas por el trabajo en el rancho, se aferraban a las riendas. Pensaba en Cole, en su voz calma, en cómo no la miraba con lástima sino con algo más fuerte, algo que la hacía querer volver. Pero también pensaba en su mamá, en las noches que la escondió de su papá, en los gritos que llenaban la casa, en el día que le dijo que corriera sin mirar atrás. Lai no sabía si la odiaba o la extrañaba, pero necesitaba saber. Llegó a Durango al 4.º día, con el cuerpo cansado y el corazón pesado. La casa donde estaba su mamá era pequeña, de adobe blanco, con un porche amplio que olía a limón y algo medicinal. Lai ató a Luna a un poste y entró, con el rebozo cubriéndole la cabeza. Encontró a su mamá en una cama al fondo, flaca, con el pelo gris y los ojos hundidos. «Lai», dijo con voz débil, como si le costara respirar. «Hola, mamá», respondió Lai, parada junto a la cama. El silencio que siguió fue largo, como si contuviera todos los años que habían pasado. Intentaron hablar. Su mamá hablaba a pedazos, con pausas que parecían doler. «Perdóname», dijo, con lágrimas corriendo por su cara. «Quise salvarte, pero era débil. Pensé que si me iba, tu papá dejaría de hacerte daño». Lai apretó los puños. «No dejó», dijo. Su mamá bajó la mirada,
y Lai sintió una mezcla de enojo y tristeza. Te fuiste y me dejaron con él. Me vendió como si fuera una cosa. Su mamá lloró más, alcanzando su mano. No sabía cómo salvarte, dijo. Lai se quedó parada, sintiendo el peso de esas palabras. Al final, dijo, te perdono. Y lo decía en serio, pero también sabía que no podía quedarse. Besó la frente de su mamá, salió de la casa y no miró atrás. El viaje de regreso fue más ligero, aunque Lai estaba más delgada y callada. Cuando llegó al rancho, 6 días después, Cole estaba en el porche, tallando algo en un pedazo de madera. No preguntó nada, solo se levantó y dijo, ¿hambre? Lai asintió, y él le dio un plato de pozole y un bolillo. Cuando tomó la primera cucharada, lloró, pero no era de tristeza. Era como si hubiera dejado algo pesado en Durango. No hablaron de la carta ni de su mamá. Lai dobló el papel y lo guardó en el baúl, pero nunca lo volvió a leer. Esa noche, quemó el rebozo viejo que su mamá le había dado, el mismo que llevaba cuando su papá la vendió. Lo echó al fuego, viendo cómo las llamas se lo comían. Luego miró a Cole y dijo, quiero construir algo que dure. Él asintió, como si entendiera todo sin necesitar más palabras. La vida en el rancho cambió después de eso. Lai y Cole trabajaron juntos para hacer la casa más grande. Reforzaron las paredes de adobe, pusieron un tejado nuevo y pintaron las ventanas de un amarillo suave que Lai eligió. Construyeron un establo más grande para los caballos y un corral redondo para entrenarlos. Lai dijo una vez, riendo, nadie viene a visitarnos. Cole sonrió. Tal vez algún día. Ella lo miró, y algo en sus ojos brilló, como si viera un futuro que antes no se atrevía a imaginar. Empezaron un rancho de caballos, comenzando con Luna, que Lai se negó a vender. Cojea un poco, dijo Cole. Yo también, respondió Lai, y eso fue todo. Trabajaban lado a lado, ella con guantes grandes que le quedaban flojos, él con un martillo y madera reciclada. Lai tallaba pequeños dibujos en los postes del corral, un nopal, una luna, un corazón. Una mañana, Cole bromeó, estás haciendo de esto una iglesia. Lai, que estaba clavando un clavo, levantó la vista. No es una iglesia, dijo. Es un hogar. Pero el pueblo de San Isidro no olvidaba. La esposa del juez, una señora tiesa con rebozo negro, nunca miraba a Lai cuando se cruzaban en la plaza. El tendero murmuraba cada vez que Lai compraba algo. Una mañana, alguien dejó un cubo de sangre de puerco en los escalones del rancho. No había nota, solo el olor fuerte y el charco rojo. Cole estaba furioso, con los puños apretados. Lai solo lo limpió con una cubeta de agua, diciendo, es su problema, no el mío. Pero una tarde, mientras arreglaban el establo, Lai preguntó, bajito, ¿alguna vez me dejarán en paz? Cole dejó el martillo. No, dijo. Pero eso es problema de ellos, no tuyo. Lai asintió, y esas palabras la ayudaron a seguir adelante. El rancho creció. Un viajero dejó 2 potrillos a cargo de Cole. Uno estaba enfermo, débil, y no comía. Lai durmió 3 noches en el establo, dándole papilla con una botella hasta que se puso de pie. El otro potrillo, de ojos brillantes, la seguía a todas partes. Lai lo llamó Espino, porque parece que no quiere a nadie, pero solo tiene miedo, dijo, acariciándole el hocico. Cole la miraba, sabiendo que no hablaba solo del caballo. Espino se convirtió en su sombra, trotando detrás de ella mientras trabajaba en el corral. Entonces llegó Bert Kansenker otra vez. Entró al pueblo una mañana, más viejo, más pesado, pero con la misma sonrisa torcida. Se paró en la plaza, con un papel arrugado en la mano, gritando que la era suya, que su papá le debía una deuda. Me la prometieron, dijo, con el cinturón lleno de balas brillando. Lai estaba en la tienda, comprando hilo, cuando lo vio. Se quedó quieta, con el corazón latiendo rápido, pero no se escondió. Cole salió de la tienda, cargando un saco de maíz, y se detuvo al verlo. Burke inclinó el sombrero. No pensé que seguirías aquí, muchacha, dijo, lo bastante fuerte para que todos oyeran.
Creí que te habrías ido, como tu mamá. Lai dio un paso adelante y Cole intentó detenerla, pero ella levantó la mano. No temblaba. No le debo nada a mi papá, ni a ti, dijo, con voz clara. Burke sacó el papel, riendo. Tu papá me debía, y tú eras el pago. No me importa si quemaste el vestido o te casaste con el ranchero. Una deuda es una deuda. La gente en la plaza se quedó callada. Algunas ventanas se cerraron. Cole dio un paso adelante, con voz fuerte por primera vez. Ella no te debe nada. Ni su nombre, ni su vida, ni un respiro. Burke lo miró, con la mano cerca de su cinturón. Tranquilo, no queremos problemas. Pero Cole no se movió. Sacó un papel doblado, no un arma, sino una escritura. Este rancho es de ella ahora, no mío, no tuyo. De ella. Miró a la gente del pueblo, no a Burke. Que todos sepan que la elijo, no porque me necesite, sino porque la necesito. Nadie habló. Ni el padre, ni el tendero, ni la esposa del juez, que miraba desde su ventana. Burke se rió, pero al ver que nadie lo apoyaba, escupió al suelo y se fue, dejando una nube de polvo. Esa noche, nevó por primera vez en semanas. Lai estaba afuera, viendo la nieve caer sobre el lomo de espino. Cole se acercó, con los brazos cruzados. ¿De verdad pensaste lo que dijiste?, preguntó ella. Él asintió. Estaré contigo, en el pueblo o donde sea. Lai miró el rancho, los corrales, las ventanas amarillas, y luego a él. No quiero irme, dijo. Cole sonrió, pequeño. Entonces quédate. Se casaron bajo las estrellas, sin padre ni testigos, solo ellos. Lai llevaba un vestido de manta que ella misma cosió, con el pelo suelto y una sonrisa firme. Cole le dio un anillo tallado en madera de encino. Sus votos fueron simples, dichos junto a una fogata. La tierra fue su testigo. El pueblo cambió después de eso. La gente empezó a saludar a Lai en la plaza. El herrero dejó terrones de azúcar para Espino. Hasta la esposa del juez envió un frasco de dulce de calabaza. Nadie pidió perdón, pero ya no apartaban la mirada, y eso bastaba. Pasaron los años. El rancho creció, con más caballos y un jardín que Lai cuidaba con raíces profundas. Tuvieron una hija, Maribel, con los ojos de Lai y la terquedad de Cole. La primera vez que Maribel corrió descalza por el campo, Espino la siguió como guardián. Lai lloró esa noche, no de miedo, sino de asombro. El rancho se volvió un lugar donde la gente paraba a propósito. Viajeros pedían agua y se quedaban a cenar. Una viuda con 2 hijos se quedó a vivir un tiempo. Un muchacho que huyó de casa encontró trabajo y se quedó años. Cuando preguntaban cómo empezó todo, Lai sonreía y decía, con una muchacha rota, un hombre callado y un invierno duro que no nos mató. Una tarde, años después, Cole tomó la mano de Lai en el columpio del porche. Maribel perseguía saltamontes y Espino pastaba tranquilo. Todavía me acuerdo, dijo Cole. El día que te vi en el pueblo, el día que casi te pierdo en la nieve, el día que reíste por primera vez, como olías a romero cuando volviste de Durango. Lai recargó la cabeza en su hombro. Yo también me acuerdo, dijo. Por primera vez, Lai no dudó de sí misma. No tenía miedo. Estaba en casa.